Hola, soy el doctor Marco Antonio Peña Duque. Bienvenidos al programa Diálogos Cardiológicos entre Colegas. En esta ocasión tenemos al doctor Sergio Barrera como invitado especial. Sergio es cardiólogo clínico y además tiene una alta especialidad en cardiología intervencionista. Bienvenido al programa, Sergio. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, vamos a hablar del tema en cuestión. Escogimos un tema muy interesante por dos razones. La primera, porque los procedimientos en general de cardiología en la sala de hemodinámica básicamente es coronariografía más implante de stent. Por mucho es el procedimiento más común. Y la segunda razón es que con nuevas tecnologías de imagen intravascular, cada vez más intervencionistas utilizan estas técnicas para guiar su implante de stent, Sergio. Y de eso trata el tema. Este es un artículo publicado en JACC Intervention el 2025 que trata justamente de eso, del impacto clínico que tiene la optimización del stent, del implante de stent, utilizando ya sea ultrasonido o tomografía de coherencia óptica y ver los resultados a 2 años, que es prácticamente este estudio, que es el Optivus, que es un subestudio de algo que ya se publicó anteriormente. Y bueno, ¿qué opinas del artículo, Sergio? Bueno, la verdad es que es un estudio bastante interesante. Me parece que la metodología del estudio es muy elegante también. En este estudio se buscó, eh, primero, con qué frecuencia nosotros aprovechamos estas nuevas herramientas que tenemos disponibles. Y en segundo lugar, ¿qué impacto clínico tiene el uso de estas herramientas? Tanto el iBus como la OCT nos permiten a nosotros, después de implantar un stent, optimizarlo. ¿Y a qué nos referimos con optimizarlo? Realmente que esté bien implantado, ¿no? Muchas veces, como bien lo comenta usted, en la sala de hemodinámica nosotros implantamos un stent y angiográficamente parece que está todo perfecto. Pero quizás cuando utilizamos estas herramientas, el implante no es el óptimo, no es el adecuado. Y esto sí que tiene repercusión clínica a largo plazo. Y este estudio precisamente es lo que trató de indagar, ¿no? Es un estudio de no inferioridad, es decir, no trataron de ver mejor uno u otra herramienta, OCT o iBus, simplemente trataron de demostrar que la OCT era una muy buena opción para esta optimización del paciente. Y digo que es una metodología muy elegante y la verdad muy, muy buena, me parece muy bien porque a diferencia de otros estudios, la mayoría de los escenarios clínicos son escenarios clínicos o pacientes o anatomías con las que nos enfrentamos día a día, ¿no? Bifurcaciones, lesiones largas, lesiones osteales, tronco. Entonces, llama mucho la atención que después de implantar los stents y utilizar estas herramientas, prácticamente la mitad, el 48%, no estaban bien optimizados, a pesar de haber utilizado todas estas herramientas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que estas herramientas tenemos que no únicamente usarlas. Por ahí alguna vez alguien me decía, no basta con introducir el iBus o la OCT y el paciente va a estar bien, sino que medir bien, optimizar el stent y hacer lo necesario por optimizar bien este implante del stent, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante del artículo. En primer lugar, es decir, cuando uno analiza, por ejemplo, la frecuencia en la cual se utiliza una técnica de imagen para guiar tu implante de stent, pues no es muy alta a nivel mundial, a lo mejor 18, 20%, 25% si acaso en algunos Sí, centros, así es. pero realmente no se utiliza de manera, digamos, rutinaria. Yo creo que es una herramienta que hay que incorporar. Ahora, eh, como lo describen en el artículo, también hay muchos criterios para saber cuándo está óptimo el implante de stent y ahí hay cierta controversia. Algunos son muy estrictos y otros no lo son tanto. Por eso es que yo creo que en este artículo, a pesar de que los intervencionistas utilizaron ya sea ultrasonido o tomografía de coherencia óptica, la mitad no estaban bien optimizados de acuerdo a criterios preestablecidos. No quiere decir que no haya quedado bien el stent, sino que simplemente no cumplieron con todos los criterios que ellos ponen como óptimos para un implante de stent. ¿Qué te parecen esos criterios? Mira, a mí me parece que está en lo correcto. Realmente no tenemos como un consenso en el que todos los intervencionistas
cumplamos con esos criterios. En este estudio se basaron en el Consenso Europeo de Cardiología Intervencionista y bueno, hay varios criterios como la expansión del stent, más del 80%, ¿no? Disección en el borde del stent, la carga de placa en el borde del stent. Entonces, llama la atención que en donde más se dieron cuenta que no estaba optimizado era precisamente en la expansión del stent, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que estos criterios de optimización se estandaricen, ¿no? Y hagamos como un checklist al momento de nosotros implantar el stent y utilizar estas herramientas para que cum- cumplamos con todos los criterios de optimización, ¿no? Porque realmente esta optimización del stent sí tiene un impacto clínico importante, ¿no? Al año y a los 2 años. Y se ve claramente, ¿no? Yo creo que los criterios que al menos en el artículo ponen más énfasis son dos cosas. Uno, por ejemplo, por ultrasonido, dejar un área mínima de stent de mayor de 5.5 milímetros cuadrados por ultrasonido y mayor de 4.5 milímetros cuadrados por OCT. Y no dejar disección. Yo creo que también eso es muy importante. Y son en los bordes, que generalmente a veces no se ve por angiografía y que sí puede ocasionar una oclusión, ya sea temprana o tardía del stent. Claro. Eh, ¿Y qué te pareció el resultado ya a 2 años en este seguimiento? Por ejemplo, menciona que el trial original de 1980 pacientes, de ellos, 1022 se obtuvo una buena optimización, o sea, el 51.6%. El resto no se logró la optimización. Y esto sí tuvo un impacto clínico a 2 años. Claro. Bueno, este estudio, al ser de un estudio de no inferioridad, nos demuestra que la OCT resultó no ser inferior al IBUS, ¿no? Y obviamente a los pacientes que sí se utilizaron estas herramientas les fue mejor, ¿no? En cuanto a el compuesto que se estaba evaluando, ¿no? Que era infarto o isquemia de acuerdo a la arteria relacionada o muerte cardiovascular. Entonces, al tener estos resultados, evidentemente nos dice que el uso de estas herramientas son muy útiles en el impacto clínico del paciente, ¿no? Sí, ellos ponen como, digamos, el desenlace primario Sí, de este estudio, es la falla del vaso tratado. así es. Y como falla es un compuesto de muerte cardíaca, un infarto o un reinfarto en la arteria tratada o también revascularización del vaso tratado. Yo creo que cuando pones la falla del vaso tratado como desenlace primario, sí le da Un peso. digamos, un peso muy específico al artículo. Así es, sí, por eso me gustó bastante el artículo y obviamente al evaluar tanto OCT como IBUS, incluso si vemos con más detenimiento algunas tablas, ¿no? De acuerdo a las características de lesión, el desenlace de los pacientes, hay ciertas características, ¿no? Como el uso de contraste, el tiempo de la angioplastia, varias situaciones que sí llaman la atención y hay algunas ciertas diferencias de acuerdo a la OCT o al IBUS. Que yo creo que esto nos abre, pues realmente pues un nicho para discutir cuál es mejor que otro, ¿no? Entonces, en este aspecto yo creo que los dos, en este estudio nos dice los dos son buenos, pero creo que también entre líneas nos dice el que sepas utilizar mejor y el que puedas entender mejor. Prácticamente se nos ha ido el tiempo, Sergio, pero un comentario final y una pregunta muy particular para ti. En tu práctica, ¿utilizas técnicas de imagen? Claro que sí. Siempre y cuando esté disponible, obviamente también tenemos que ver el costo-beneficio para el paciente, ¿no? Y sobre todo el escenario del paciente, ¿no? Simplemente cuando hay pacientes que están graves o inestables, quizás resolvemos y quizás en algún momento dado, cuando el paciente está un poco más estable, podemos utilizarlas porque el beneficio clínico lo vamos a tener presente, ¿no? Y yo creo que también otro aspecto importante es cuando usas técnicas de imágenes antes de poner el stent Sí. y después de poner el stent y preparar bien la lesión en donde quieras aterrizar ese stent. Así es. Es lo que decimos la preparación de la lesión, ¿no? Es cuando tenemos un paciente, una lesión en una bifurcación calcificada, utilizar estas herramientas de imagen intracoronaria nos permiten evaluar qué tan calcificada está, qué tanta longitud y así nosotros planear nuestra angioplastia. ¿Tú recomendarías el uso rutinario de técnicas de Yo imagen creo que o no sí. necesariamente? Depende del escenario clínico del paciente.
Si es un paciente inestable en un choque cardíaco, quizás a lo mejor resolver, pero en la mayoría de los casos, escenarios clínicos que son lo más común, pacientes que están estables, yo sí lo recomendaría. Sergio, pues muchas gracias por tus comentarios y estimados colegas, los esperamos en el próximo capítulo de Diálogos Cardiológicos entre Colegas. Puedes escuchar este podcast en las diferentes plataformas o en la página de medicasur.com.mx/podcast, donde puedes escribir para sugerirnos algunos temas y compartirnos tus comentarios. Síguenos en Apple Music, Spotify y YouTube con el nombre Diálogos Cardiológicos entre Colegas. No te pierdas nuestro próximo episodio.